Anarcofeminismo o nada. Edición Semilla Negra. Anarquismos 2018. Traducción de los textos en inglés por Concha Moral. El futuro pertenece a la osadía. El movimiento anarcofeminista. Autoría de Anna Propos. El movimiento anarquista ha promovido durante mucho tiempo a las feministas por varias razones bastante obvias. Principalmente los conceptos y la ideología básica del anarquismo son muy similares a los de las feministas, porque la sociedad que los anarquistas buscan derrocar se basa principalmente en la supremacía masculina. Por esta razón, durante el apogeo del anarquismo, bastantes feministas consideraron a los primeros anarquistas como sus influencias. Sin embargo, muchos anarquistas masculinos de la corriente principal la rechazaron, usando los puntos de vista típicos de la época en donde las mujeres estaban destinadas a cuidar de los asuntos internos. Por esta razón, muchas mujeres anarquistas se identificaron con el movimiento feminista en lugar de asociarse con hombres anarquistas. Las mujeres anarquistas centraron su atención sobre todo en la estructura de la familia tradicional. Vieron la desigualdad sexual en la familia nuclear y creían que no bastaba con reformar las leyes para lograr la igualdad, y por lo tanto lucharon principalmente por la causa anarcocomunista. La mayoría de las mujeres apoyaban a los anarquistas comunistas porque creían que una estructura social menos regulada ayudaba a satisfacer las necesidades de las anarcofeministas. Si todo el mundo fuera igual en su comunidad ideal, entonces las mujeres no serían oprimidas. Otra causa por la que lucharon las anarcofeministas fue por el control de la natalidad. Dado que las principales preocupaciones del anarquismo en Estados Unidos eran sexuales, fue sobre todo el anarquismo estadounidense el que promovió la anticoncepción. En Europa se debatió menos el tema porque la mayoría de los países tenían más libertad sexual que Estados Unidos. A principios del siglo XX se argumentó que el parto frecuente debilitaba a las mujeres y producía niños enfermos. Más tarde, con la creciente demanda de libertad sexual, las mujeres también adujeron que no podrían ser libres si no tenían la seguridad de saber que contaban con un medio para prevenir el embarazo. Goldman dijo que para muchas mujeres la atracción sexual era lo único que daba color a sus vidas, y que no se las debería forzar a suprimir su sexualidad, ni a sufrir un aborto o a vivir la maternidad a solas. Mujeres como Emma Goldman y Voltairine Duclos lucharon por los derechos de las mujeres, pero se opusieron con fuerza al sufragio. Duclos dijo: «El voto no ha liberado al hombre y no nos hará libre a nosotras». Fin de la cita. Goldman, como Duclos, condenó la lucha por el sufragio de la mujer e incluso dijo de él que era perverso. Goldman argumentó que el voto daba a las personas la ilusión de que tenían poder y eran esclavizadas por el gobierno. También cuestionó que la gente se sometiera con facilidad si creían que lo hacían por su propia elección. La mayoría de las mujeres anarquistas lucharon por los derechos de los homosexuales y las mujeres heterosexuales. Aunque muchas mujeres apoyaban a los homosexuales, Emma Goldman fue la que más se implicó con las lesbianas en el movimiento anarquista. Su conocida más destacada fue Margaret Anderson, una bohemia de Chicago que finalmente se sintió atraída por el movimiento anarquista a causa de su admiración hacia Goldman. Ella sugirió que la homosexualidad podría ser más natural que las relaciones heterosexuales. Goldman alentó la creencia de Anderson de que la liberación sexual y la autorrealización eran lo mismo. La admiración de Anderson por Goldman pronto se desvaneció cuando comenzó a ver las debilidades de Goldman. Cuando Anderson se dio cuenta de que sus creencias anteriores eran erróneas, se alejó del movimiento anarquista. También se especuló que Goldman tuvo una relación lésbica con una activista política y ex prostituta, Amelda Sperry. Aunque Sperry le escribió cartas de amor a Goldman, no hay forma de probar que Goldman tuviera ninguna relación sexual con la joven mujer. Morton dice que de hecho Goldman parecía tener dificultades con las amigas. Ellas la veían como rivales políticas y sexuales. Si bien elogió a muchas mujeres activistas, encontró difíciles las relaciones personales. Muchos de los primeros anarquistas, como Pierre-Joseph Proudhon, aplicaron sus doctrinas de la igualdad solo a los varones europeos. Dijo que hay razas mal nacidas y bastardas. Fin de la cita. Otro anarquista, Kropotkin, esperaba que las mujeres fueran políticamente activas,
pero al mismo tiempo desaprobaba a las mujeres que ponían al feminismo por encima de su fidelidad y su devoción a los varones de la clase trabajadora. Aunque unos pocos hombres censuraron a las mujeres por ser inferiores, la mayoría de los hombres simplemente ignoraron a las mujeres anarquistas. Muchos anarquistas hombres, anarquistas comunistas e individualistas, creían que las mujeres alcanzarían la libertad sexual después de una revolución. Estos hombres instaron a las mujeres a dejar de un lado su lucha por la igualdad y ayudar a los hombres en su lucha por derrocar a la jerarquía. Estos hombres como Kropotkin y Víctor Yarros insistieron en que una lucha por los trabajadores allanaría el camino para el movimiento de liberación de las mujeres. Los derechos por los que lucharon las mujeres anarquistas fueron básicamente los mismos que los de los anarquistas de la corriente principal, pero las anarcofeministas en realidad practicaron lo que predicaba el hombre anarquista común. Mientras que el hombre anarquista abogó por la libertad y la igualdad, su hogar era una estructura familiar nuclear clásica. Las mujeres anarquistas, sin embargo, trabajaron para conseguir la libertad sexual y la practicaron en la medida en que pudieron, ya que muchos hombres reprimieron sus derechos de control de la natalidad. Incluso con sus ideas radicales, muchos hombres anarquistas eran muy convencionales, no solo en sus creencias, también dentro de sus propias familias. Estos hombres se dejaban influir por los prejuicios comunes de una sociedad más grande que su pequeña comunidad anarquista. Esto violaba la moral que los mantenía unidos a su sistema de creencias. Aunque lucharon por la igualdad absoluta, la practicaron de forma selectiva en los grupos que consideraban oportuno liberal. Entre los anarquistas varones hubo algunos partidarios del movimiento feminista. Por ejemplo, Mijaíl Bakunin dijo: "Exigimos junto con la libertad la igualdad de derechos y deberes para hombres y mujeres". Fin de la cita. Pentecost creía que las mujeres eran intelectualmente inferiores a los hombres, pero que esto era solo el resultado de su falta de libertad. Un socialista libertario británico, Edward Carpenter, exigió un mundo en el que los hombres y las mujeres puedan ser amantes y amigos. Fin de la cita. Moses Harman, otro anarquista y tal vez el feminista más influyente, publicaba su periódico Lucifer y lo dedicó a la emancipación de las mujeres de la esclavitud sexual. Sin embargo, debido a su apoyo al movimiento por los derechos de las mujeres, ni siquiera otros hombres anarquistas tomaron en serio a Harman ni a Lucifer. Muchos anarquistas que apoyaron a las mujeres en sus luchas fueron anarquistas del gobierno por consentimiento. Estos hombres, como Andrew y Joseph Warren, prometieron a las mujeres que liberarían a la mujer de la familia de total servidumbre de yegua de molino. Fin de la cita. Muchas anarcofeministas encontraron solo un poco más fortuna con las feministas de la corriente principal que la que tuvieron con los anarquistas masculinos. La feminista común se preocupaba poco de la economía y del gobierno, e ignoró a los anarquistas. Para las anarquistas esto era ridículo. Ellas veían el Estado y el patriarcado como uno solo, y lo presentaron como una prueba más a favor de la destrucción de todas las estructuras de poder dominadas por hombres. Un factor que dividió a las mujeres de los dos movimientos fragmentados fue la separación de clases. De una muestra de 10 mujeres de cada grupo, el 50% de las anarquistas pertenecían a la clase baja, mientras que el 70% de las feministas convencionales eran de clase media y el 30% eran de clase alta. Esto significaba que las feministas simplemente luchaban por un derecho en una sociedad que podría funcionar para ellas, mientras que las anarcofeministas querían una parte de un mundo que todavía no existía. Las anarcofeministas se vieron rechazadas por dos mundos en los que deberían haber sido bienvenidas. La mayoría de los anarquistas varones veía la lucha por la igualdad de derechos como una pérdida de tiempo. Ellos valoraban más su lucha contra el gobierno que la idea de que la igualdad de derechos crearía una comunidad más fuerte. Las feministas convencionales veían a los anarquistas como ideólogos, principalmente porque las mayores defensoras del sufragio eran socialmente privilegiadas y no tenían ningún problema con el sistema en el que vivían. Si se les otorgaban los mismos derechos, las feministas sentían que podían vivir en su sociedad. Debido a la desaprobación de los grupos de ambos lados, las anarcofeministas progresaron poco, pero sí influyeron en una generación posterior de mujeres anarquistas en la década de 1960. Entonces, el trabajo anarcofeminista no fue en vano.
aunque su causa debió parecerles desesperada en un momento en que solo 2 o 3 de ellas eran bien conocidas por su lucha contra un Estado hecho de jerarquía, corrupción y patriarcado.